Si no te llega, si no te ha llegado, ahí ya estás adentro. María, Ángela, bienvenida. yo, Andrés, ¿cómo estás? Espera un momentico, que no sé si el video está saliendo. Sí, yo te estoy viendo perfecta como siempre. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy feliz de tenerte acá en este espacio que es la sazón de los creadores, acá donde el arte, la creación no tiene receta, simplemente es la sazón de cada uno de nosotros, lo que le ponemos, lo que le quitamos, y es una conversación muy cómoda, muy divertida para compartir cosas Sí, con una persona creativa, una persona que tiene un camino tan interesante y de quien podemos todos aprender mucho. ah, ¿Cómo vas, muchas gracias, Ángela? Andrés. ¿Cómo has estado? Muy bien, un poco como ronca, yo no sé si me va a dar laringitis o algo, pero como que me siento como si estuviera a punto de cantar contralto en el coro. Pero estoy muy feliz. Ah, bueno, bueno. Fuera de Bueno, todo. Ángela, a mí me gusta empezar siempre estas entrevistas con eso más reciente que has visto, que has leído, sea una novela, una serie, una noticia incluso, que te ha, que te ha reventado la cabeza, que te ha llenado de energía creativa, que te ha inspirado. ¿Qué es eso último que has leído, has visto? O, Eh, pues más que todo es un proyecto en el que me encuentro, bueno, dos proyecticos lindos. Más que noticia ese en lo que ando metida, claro que pues noticias, noticias hay muchas, por ahí leí, fue lo que leí, sí, que parece que el agua llegó al planeta hace muchísimos más miles de millones de años de lo que se creía. ¿Dónde fue que leí yo eso? Que llegó como que poquito después de formada la Tierra, que uno pensaba que el agua había llegado como en un meteorito después, pero parece que esto sucedió antes, pero honestamente no leí más allá del título y el primer párrafo porque estaba de afán. Pero bueno, me parece genial. ok, ok, no, pero imagínate, encontrar el origen del agua, encontrar los rastros de cómo llegó el agua al planeta, Sí, eso es una investigación muy interesante. cosa genial. Bueno, Ángela, quiero hacer una breve presentación tuya. Y yo tengo simplemente pues como tres o cuatro cosas para decir. Periodista científica, escritora de múltiples formatos. Esto es muy importante resaltarlo porque eres cronista, eres investigadora, has publicado libros, escribes artículos en revista, guiones, documentales, tienes 8 novelas literarias o más, Sí, 8. 8. Ganaste un premio Simón Bolívar, eh, trabajas o has trabajado con el MIT, has trabajado con la NASA, uno te ve en tus publicaciones en un momento determinado por allá en una exploración en el Polo Sur, o en otras fotografías con todo el equipamiento de la NASA. Una vida fascinante. Y cuéntanos algo, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza ese amor hacia la ciencia o ese amor hacia contar historias? ¿Qué empieza primero? Es como una mezcla. Y yo creo que el Ok. amor a contar, eso comienza primero como con ganas de aventura. Y eso lo aprendí leyendo Tintín. Yo soy tintinóloga. Eh, entonces, Qué bueno. pero me da risa porque Tintín, pues es un periodista o era un periodista, solo que nunca escribió una nota. Yo nunca lo vi trabajando a Tintín en una, pero bueno, esa maravilla de aventura, mucha de mi geografía la aprendí pues en Tintín. Claro que
últimamente a veces lo critican por no estar a tono pues con cuestiones políticamente correctas, pero eso era ese era el momento, la época. Entonces, bueno, entonces, No, no podemos hacer presentismo. no, exacto. No, no, Y no, un no. montón de geografía y mucho de culturas y bueno. Y después también la ciencia siempre me gustó, pero tal vez viendo los programas de National Geographic y de Discovery, pero siempre me gustó la ciencia y siempre me gustaron los viajes, entonces pues era muy fácil hacer 1+1=2, viajar, pero para reportar temas de ciencia y de exploración. A mí me gusta la exploración, el trabajo de campo que hacen los investigadores, literalmente la exploración de terreno. Entonces, trato de acompañar a cuantos investigadores puedan, todas las expediciones que pueda, porque me encanta poder escribir muchos de mis escritos. Entonces, pues genial. Entonces, pues sí, Sí, pero claro, me tocó aprender mucho de ciencia, pero también de cómo escribir de tal forma que la gente se interesara y que no fueran estos artículos muy complejos, sino traducirlos o por lo menos hacerlos relacionándolos con la gente, con el diario vivir, pero también fascinando a la gente acerca de cosas interesantísimas que uno no tiene por qué saber, porque suceden en laboratorios o en por allá lejos. Entonces, por eso que empecé a cubrir temas y agencias como la NASA, pero también hago mucha eh, paleontología, geología, los temas polares y, y a veces me asignan cosas interesantes. Ahora estoy escribiendo un artículo muy interesante, pues cuando me lo asignaron no tenía ni idea, me lo asignó National Geographic, la revista impresa en inglés. Entonces me llamaron de buenas a primeras para ver si les podía hacer un artículo sobre los cactus. Y yo dije, ¿what? Yo de los cactus no sé, sino que tienen espinas, es decir. Entonces la editora me dijo, Ángela, nos gusta su estilo, queremos que usted enamore a la gente sobre los cactus. Entonces yo dije, bueno, pero, o sea, ¿qué hago? Me dijo, es genial trabajar con ellos, por más de que ahora la revista está pasando momentos un poco más difíciles. Sí, es una lástima. Pero de todas maneras me dijeron, ¿a dónde quieres ir? Y yo, pues, no, dije, o sea, que me vas a mandar a viajar. Me dijeron, sí, pues usted tiene que escribir sobre cactus, entonces, ¿a dónde quiere ir? Es genial. Entonces les dije, pues, ¿a dónde quiero ir? A Arizona, al parque de los saguaros, esos cactus que son así como personas. sí. Quiero ir a México, porque en México están los cactus más grandes del mundo, y quiero ir a Chile, porque ahí hay unos cactus también muy raros. Entonces, pues pude ir a esos 3 lugares el año antepasado y hacer un reportaje y apenas ahorita lo estamos escribiendo. Fíjate cómo es eso con esa revista, ¿no? Se toman su tiempo, pero eso es como hacer una tesis de grado, no vayas a creer, es decir, he tenido que hablar con mucha gente, aprender mucho, y entonces tú empiezas a escribir y el editor te empieza a devolverte, sí, pero entonces tú, ¿por qué aquí no tiene sentido lo que dices? Porque en este párrafo yo no, ay, mi madre. No, y esto puede durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero es muy interesante, es muy interesante y es otro estilo, ¿no? Es decir, te sube la barra del profesionalismo bastante. Nació. Claro. Mira, hay dos cosas que te quiero decir. Cuando hablaste de Tintín en tu infancia, para mí un referente en mi infancia era el documentalista español Félix Rodríguez de la Fuente. No sé si lo Claro. recuerdas. Bueno, bueno, es él, yo creo, o sea, yo aprendí y me enamoré Ajá. profundamente de las expediciones que hacía, esos programas de esos documentales científicos. Y por otro lado, te quería contar algo. Alguna vez mi pareja me preguntó qué era lo que más me gustaba escribir. Sí, Y yo le pedí un rato para contestarle y mi respuesta fue de lo que no sé. sí, tal cual. Precisamente por eso, Sí.
precisamente por eso, Toda la, por la posibilidad de investigar. ¿Ah? genial, tienes todas las razones, genial. Uno aprende mucho. Sí, 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 yo también sí, leía mucho Julio Verne, obviamente, ¿no? Porque esa era para claro, parte maravillosa y el tipo era un genio. Pero, claro. sí. Bueno, pero una cosa, Ángela, ¿hay algún momento en tu infancia o en tu tierna adolescencia donde algo hizo así y dijiste, yo me quiero dedicar a esto y con eso tomas la decisión de estudiar en los Andes? Pues fíjate lo curioso. Yo estudié en los Andes una carrera que se llama Lenguas Modernas. Es decir, Sí, eso sirve para, muy buena carrera, para enseñar inglés u otro idioma como segunda lengua. Pero yo en realidad, mi sueño dorado era estudiar biología marina. Pero entonces, claro, pues el razonamiento, estamos hablando, estamos remontándonos pues allá a los años 70, ¿no? Con esto ya pues ya sabrás pues ya, como si ya tiene uno varias lunas por detrás. Eh, entonces la idea era, pues yo le tenía pavor a las matemáticas, todavía las tengo. Y a todas estas, ¿no? Los cálculos y las geometrías, y pues sí, me parece interesante, pero le tenía pavor, entonces no, dije, pues no sé, qué susto, porque había que ir a la Tadeo Lozano, maravillosa, pero entonces como que no sabía yo qué hacer con esa carrera, como que no vi un futuro, como que nadie, no tuve una guía que me dijera, usted puede estudiar o biología normal y luego hacer una especialización o la misma biología marina. Total que entré a los Andes, magnífica, la adoro, pues porque mi hermana había estudiado la misma carrera, un poquito como el camino más fácil. Y pues estuvo muy bien, me gradué, pero tan pronto me gradué, yo dije, yo ¿qué hago? Pero ya pues no era el momento de la biología marina, entonces me fui a la Universidad de Kansas, más bien a estudiar periodismo, porque a mí sí la gente me decía, usted, creo que usted tiene madera de periodista, y yo nunca se me ocurrió. Entonces cuando me fui a hacer esa maestría con un préstamo de ICETEX a la Universidad de Kansas. ¿Por qué Kansas? Porque la familia Santos en el tiempo, Enrique y todos ellos, eran amigos de mi familia, me dijeron, venga y la aconsejamos, váyase mi hijita para Kansas, es una universidad pública, está en este momento entre las 5 mejores del país en periodismo editorial, o sea, escrito, no televisión ni radio, sino puro escrito. Vaya, haga su maestría, vuelve y trabaja en el tiempo. Entonces, pues eso fue lo que hice. Entonces, pues me fui por hacer el máster y volví, y claro, en el camino me casé pues con el gringo, me decía mi papá, te mandamos a hacer un máster y volviste con un mister. Entonces, pues bueno, nada. Entonces volví y claro, trabajé un poquito en el tiempo y después salió una oportunidad aquí en Miami, que es desde donde te estoy hablando, ¿no? Que llevo ya pues ¿Dónde está 33 años aquí. radicada? Sí, imagínate, ya Bueno, parte de las palmeras. Ángela, bueno, como un lector voraz que pienso que soy y que me siento, he pasado por artículos tuyos, he pasado por dos de tus novelas, he leído y hay una gran cualidad que yo siento y que te quiero decir, por favor, dame el secreto. ¿Cómo hacer sencillo Mm, lo complejo? y ¿Sí? sí, ¿Cómo hacer sencillo lo complejo? ¿Cómo escribir sencillo? sí. Que parezca tan persona pueda tener acceso a esa lectura y que lo enganche. Cuéntanos. Claro, Andrés, no, es más fácil decir que hacer, ¿no? Porque, es decir, muchas veces a mí me piden hacer talleres, que me encanta entrenar a la gente a hacer talleres, pero yo no puedo sacar a alguien escribiendo en un taller de 10 horas o de 15 horas o de 3 horas, ¿no? Entonces es algo que requiere como todo práctica. Como dicen aquí en Estados Unidos, la práctica hace la perfección. Yo creo que el secreto está, bueno, son por lo menos dos secretos. Lo primero es que tú tienes que entender esa complejidad, esa ciencia, la tienes que entender, pues bien, ¿no? Tienes que saber dónde está el maní, como dicen de eso. Y entonces una vez eso,
dices, bueno, ahora tengo que agarrar esto y darle algo de color, de emotividad. Una de las cosas que hay que hacer es, yo hablo con muchos expertos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el de los cactus de National Geographic, ¿cierto? Habla como con 10 expertos. Entonces hay uno que me hablaba pues de estas cuestiones complicadísimas de cactus y le dije, doctor, me parece genial lo que usted me está diciendo de cómo los cactus tienen una estructura para tener un montón de agua siempre presente, ok, pero dígame usted por qué, por, cuál es la estrategia de los cactus para combatir el cambio climático y a usted por qué le interesa. Y fue como que abrió una puerta a la emoción de este científico que me empezó a hablar de él mismo y de por qué él está estudiando los cactus. Entonces, eso es como un secretico. Pero tú tienes que ganarte la confianza de esa persona, porque no todo el mundo en 10 minutos, no, eso es con el tiempo y un palito, uno va y habla. La otra parte es, ok, tú tienes esta información científica, tienes la parte como emotiva, de ser posible, no siempre, pero de ser posible hay que estar en el lugar. Entonces hay que estar allí en el lugar de los hechos, como quien dice, para saber a qué olía, cómo era el color de esto, cómo le tembló la mano al científico cuando agarró el cactus de la emoción. Entonces tú empiezas a meter eso como un cuento y luego tienes que trabajar ya con las palabras y empezar a pulirlas y a buscar, pues porque tú puedes decir, hoy está caliente, pero a lo mejor eso no te está dando todo el efecto que tú quieres, porque a lo mejor hoy está hirviendo o está ardiente o está, tienes que ver qué es mejor y cómo incorporas eso. Entonces es un tejido. Entonces tú tienes la cinta verde, que es la descripción del lugar, ¿no? ¿Dónde estamos? La cinta roja, que es la parte de la trama, estamos estudiando los cactus, no sé qué, por qué todo esto. Y la cinta, por decirte azul, la parte emotiva de por qué. Entonces es un hilado. Entonces esto no lo puedes hacer en, en, en una cuestión de ahí nomás, ¿no? Tienes que tener tiempo y tienes que tener espacio. Sin embargo, no tener esos elementos no es excusa. Yo sé que los periodistas, mis colegas maravillosos, tienen que hacer de a 5 artículos por semana a veces. Eso es una cosa muy difícil. Yo lo que hacía era que yo escogía uno de ellos, de esos artículos, cuando trabajaba en el periódico, en el Miami Herald de aquí. Yo decía, bueno, los demás los hago como un tiro, pero a este lo voy a pulir como un diamante. Y entonces trataba de darle más tiempito. Entonces, esos secretos son como varios, ¿no? Entender la ciencia, tratar de sacar la parte emotiva, el color y hilar. No es fácil, no es fácil. La organización de un artículo para mí todavía es como un parto y todavía me cuesta trabajo. De hecho, he tenido como 3 o 4 va y viene con el editor de Nat Geo, que es un muchacho con mucha experiencia y me dice, tienes todos los datos perfectos, pero tu organización todavía no tiene sentido. Y dije, Dios mío, llevo 33 años escribiendo y todavía pasa eso a veces, pero ahí viene la buena relación que uno como escritor, como reportero tiene que tener con su editor, y un buen editor, hasta García Márquez necesita un buen editor. Entonces, eso es la... Todos. ¿Ves? Ángela, lo primero que te digo es que me siento hablando con la tía Abby. Para quienes Sí, no hola. sepan, la tía Abby es la tía bacana que coprotagoniza sus novelas, bueno, dos de las que he leído, creo que todas, ¿no? Sí, Que está en la línea de Planeta ella es Lector. una. Acá yo tengo, Ah, ¿lo tienes? yo, Ah, míralo, lo tienes. mira, aquí hay uno, Órale. Terror en el Sí, Cosmos. genial. Aquí está Terror en el Cosmos. Entonces, lo primero que te quería decir era eso. Sí, Que me siento hablando con la tía Abby, me encanta. la tía bacana, chévere, aventurera, que saca a sus sobrinos a unas expediciones fabulosas. Lo segundo, me hablas del tiempo y el espacio. Eh, el tiempo y el espacio que requiere un escritor. Sí. Y acá viene algo que siempre hablo con las personas con quienes comparto acá en la sazón de los creadores y es de tus demonios. ¿Cuáles son tus demonios Ujú. como creadora, como escritora y cómo los combates? Pues sí, como uno de los demonios es no tener el tiempo y el espacio para hacer, para sacar esto a flote.
Pero entonces, ¿cómo los combato? Escojo escojo mis batallas. Entonces digo, este es el que voy a pulir y los otros, pues bueno, igual uno les pone todo, ¿no? Trato de no hacer mucha... Uno como escritor tiene un montón de pelotas en el aire en distintos estadios de producción. Entonces sí, ¿no? Total. El proyecto, igual que tú. Entonces, Sí. pues realmente es decir, a mí me parece que los demonios tienen uno que convertirlo en amigos. Entonces el hecho de que ya mucha gente no está leyendo largo, es también cuestión de ver uno por dónde le entra. Las redes sociales son geniales porque son un punto de partida para ir más profundo y para muchas personas y en muchos temas son suficientes pedacitos. Pero yo creo que lo que uno tiene que hacer es meterle a la gente esta pullita de interés para que vayan más allá, que es lo que hago con los lectores de los libros cuando voy a los colegios o en general les hablo, no solo de lo que, el detrás de cámaras de lo que leyeron, que es real, sino para que vayan más allá ellos en el Internet y por su cuenta exploren. Pero el otro demonio es que pues nuestra profesión como escritores, como periodistas, pues está sufriendo una transformación gigantesca. Básicamente no hay plata para que nos paguen. Entonces uno tiene que aprender a vivir con poquito, pero también tiene que ser recursivo y buscar qué otras avenidas pueden ser, digamos, pueden aceptar las dotes que uno tiene. ¿A dónde más le vendo esto? No solamente voy a escribir en un periódico, no. Uno, pues, trabajando el tema de la ciencia, puede moderar conferencias, puede hacer traducciones. Con todo y la inteligencia artificial igual se necesita mucha edición, eventualmente quizás menos. Eh, los libros, por ejemplo, para jóvenes, para niños, nunca se han dejado de vender. De hecho, hoy terminé una charla con la editora infantil de Planeta sobre un nuevo libro que vamos a hacer. Entonces, siempre hay posibilidades de libros para niños de 8 años, sobre todo con temas de ciencia, porque eso es una audiencia que se va por entre las grietas. Los libros de cosas interesantes de ciencia, de esos son o en cartoons para los chiquiticos o para los Sí. grandotes. Entonces, uno tiene que buscar el nicho. Entonces, sí, mejor dicho, tiene uno que volverse como un mago buscando, ¿no? La necesidad es madre de la inventiva, como seguro todos muchas de nuestras oyentes, ¿no? Sabrán, pasará lo mismo. Ok, pero no sufres de procrastinación, de síndrome del impostor, de miedo a la página en blanco. La procrastinación, sí, uno siempre la tiene porque sobre todo ahora como tiene uno Netflix, no, ay, qué delicia, hoy voy a escribir, empezar a escribir, no, qué carajo, ya empezó la serie tal, entonces voy a ir a mirar. Pero hay personas como yo que cuando se acerca el deadline es cuando empieza uno, ok. Entonces la procrastinación también la curo siendo muy ordenada. Tengo un diario, un libro donde digo, hoy voy a hacer esto o esta semana esto y teniéndolo anotado como que me siento tranquila. Eh, um, y no sé, de lo otro que otro mencionabas, el síndrome de cuál. Ah, la página en Síndrome del blanco. impostor. ¿Ah? La página en blanco, no, yo no le tengo, la página en blanco es mi mejor amigo, yo nunca le he tenido miedo a la página en blanco porque sé qué es lo que quiero hacer. Ahora, que no me importa que no sepa, por ejemplo, una de las cosas que siempre he querido hacer es escribir guiones, que es tu arte, pero nunca me he sentado como que a realmente aprender, no, porque uno tiene que aprender desde lo básico, pero tiene uno que jugar, obviamente teniendo los conceptos clave. Todavía no lo he intentado, pero y tú, por ejemplo, ahora estoy entrando un poco en el mundo de la poesía. No tengo ninguna nociones de poesía, pero estoy también metida en el mundo de la literatura creativa, porque eso es lo otro. Entonces, el periodismo es solo un pedacito. La literatura creativa, los temas de la ciencia calan mejor con literatura creativa, que ya está comprobado que esos mensajes se recuerdan más. Entonces, de hecho, hay como una tendencia, incluso yo ya estoy empezando a aprovecharla internacional y espero que en Colombia
de que los investigadores aprendan a contar su investigación, no necesariamente como en formato periodístico, así como está muy bien eso, pero que también le metan literatura creativa y, ¿por qué no, un poema? ¿Cierto? Al Claro, nicho que están estudiando o a lo que fuera. No todos están para eso, ¿no? Pero hay algunos que sí tienen muy buena madera. Entonces, pues eso es mucho, algunos de los cursos que estoy dictando. Pues eso, pues también, ¿no? qué maravilla. Sí. Ángela, llegamos a una sección que es la de los comerciales. A todas las personas que están acá, que están viendo este contenido, la sazón de los Ujú. creadores, los invitamos a que sigan a Ángela en qué redes y que la busquen donde sus publicaciones, sus contenidos. Pues yo Ángela. tengo, es así como debería tener todo más al día, pero yo ahí tengo pues la página de una website, angelaposadaswafford.com. Yo no tengo quien me la mantenga, pero yo trato de poner cosas. Lo que pasa es que últimamente no he estado escribiendo tanto, entonces no he puesto mucho, pero bueno, ahí hay cosas, ahí se pueden leer varios de los artículos y voy a ponerlo, Sí. salga lo de Nat Geo. Mm, tengo también, obviamente, pues el Instagram, que es Este Instagram. este Instagram, y no debería poner más cosas, pero igual ahí no. ¿Qué más pongo? Tengo pues Twitter, pero desde que Twitter se volvió X, se me volvió como un relajo las cuentas y yo no sé qué es lo que está pasando. Hace tiempos que no he vuelto a escribir. En Google, si uno pone Google Ángela Posada Suafor, salen cosas, salen libros, salen videos, salen cositas ahí. Muchísimo. Que Google, pues ahí, ¿quién no va a tener cuenta en Google? Todo el mundo le salen cosas en Google. Sí. Aquí Luz Marcela Gutiérrez dice, Ángela Posada es una verdadera gran colombiana. Ay, Orgullo colombiano. Qué maravilla que estamos conectando con tus fans. Entonces ya saben, Ángela Posada Swafford con doble F. sí, sí. Eh, la encuentran en Google, encuentran una cantidad de cosas, incluso su sitio personal. Y también los invitamos a que sigan La Sazón de los Creadores, Eso. que es un podcast que hacemos en vivo todos los miércoles 7 de la noche, sábado 10 de la mañana. Y luego de esa sección comercial, pasamos a lo que yo llamo las preguntas con sazón. Y es como dicen los grandes filósofos argentinos Yeah. de Lelutier, dicen que el que piensa pierde. Respuesta rápida, pregunta rápida. Me encanta Leluti. A todos nos encanta. Bueno, si tuvieras la posibilidad de entrar en el DeLorean del doctor Emmett Brown, ¿sabes quién es? Obviamente. Ay, no, un momentico, me estás corchando. Vol Volver al futuro. Oh, ok. La película Volver al Ok, futuro. ok, ¿Sí? ok, ok. Bueno, Back to the si Future. pudieras entrar en el auto Ok. y pulsar una fecha o una época, Ujú. ¿te irías al pasado o al futuro? Me iría al pasado en el momento en que se llegó por primera vez al polo sur geográfico, porque yo soy una apasionada de la historia antártica y quiero estar en el momento en que Roald Amundsen llegó y se le adelantó un mes a Robert Scott en poner la Sí. bandera del polo sur. Y fue un tema trágico, hubo peleas allí, escuché un relato de esa historia fascinante gracias a la periodista, historiadora española Nieves con Ajá. Costrina, que cuenta este hecho. ¿Cómo es ese hecho? Pues mire, Cuéntanoslo un yo soy muy poquito. fan, bueno, empezando porque estaba en Antártica 7 veces Sí, y escribí un libro sobre todas estas expediciones, se llama Hielo. Es un libro que cuenta los albores de las expediciones colombianas. Yo fui la primera, un libro ilustrado, lleno de fotos. Estuve en la primera y la tercera expediciones antárticas colombianas y antes de eso estuve en el Polo Sur Geográfico, los 90 grados de latitud con el programa antártico de Estados Unidos. Bueno, eh, antes de eso estudié mucho la historia y la geografía, geología. De hecho, mucho de lo que estoy haciendo ahora
proyectos tienen que ver con Antártica. ¿Qué pasó? Que el Polo Sur era uno, para 1913 más o menos, era como el último gran premio geográfico que quedaba por conquistar en la Tierra. En ese siglo es lo que se llamó como los años dorados de la exploración antártica. Y pues antes había, a la Antártica iban los balleneros, los cazadores de focas, pero nunca se adentraban porque pues no podían, esos hielos eran demasiado agresivos. Entonces finalmente el noruego Roald Amundsen era un tipo que era un esquiador, un tipo que aprendió de los indígenas esquimales cómo vestirse, cómo vivir. El tipo era noruego, entonces además sabía cómo trabajar en estos hielos. Y entonces en su país lo querían mucho y él entonces pues salió en su barco a llegar al Polo Sur y su único objetivo era ganar, era llegar allá. Pero al mismo tiempo, un capitán de la Armada británica, Robert Falcon Scott, a él le interesaba mucho la ciencia, pero también era un marino, y entonces con esta manera de pensar inglesa, mientras llegó al mismo tiempo a la Antártica y los dos empezaron esta carrera, la gran carrera por conquistar el Polo Sur, al mismo tiempo cada uno desde un lado diferente del continente. Y mientras que el noruego pues usó perros y esquís y cada vez que se les acababa la comida mataban un perro y se lo comían. No tenían este problema. El inglés pues no, llevó tractores. Y los tractores, lo primero que pasó con los tractores es que se destrozaron con el frío. El caso es que Roald Amundsen llegó un mes antes y se devolvió tan campante. Y el pobre Robert Falcon Scott se les quedaron, tuvieron problemas con la comida, con los esquís, mejor dicho, difícil. Pero ¿qué pasa? Y cuando él llegó y encontró la carpa puesta por el noruego diciéndole, por favor, devuélvale esto al rey noruego cuando usted regrese. Entonces, pues el pobre Falcon Scott se devolvió alicaído, delgadito, emaciado, eran 5 hombres llenos de penurias y una de las noches antes de llegar al borde del mar en la Antártica, se murieron todos de frío y de hambre en su carpa. Entonces, ¿qué pasa? Que irónicamente los verdaderos héroes de la conquista del Polo Sur ante los ojos del mundo son Robert Scott y su gente. Mientras que el verdadero que llegó primero, pues lo hizo como con una eficiencia casi insultante. pero es una belleza, solo un pedacito, hay cuentos mucho mejores todavía, ¿no? Pero haber estado allí en el momento, en el puro Polo Sur, donde ahora hay una estación maravillosa de Estados Unidos, que fue donde yo estuve, que tiene el nombre de los dos, en homenaje a los dos, la estación Amundsen Scott. Entonces es una cosa increíble porque la Antártica sigue siendo un continente increíblemente agreste, peligroso, es un continente que te quiere matar a cada paso del frío. Y para mí es muy emotivo y muy importante porque estaba en varias partes del continente donde han sucedido muchas cosas y todo, mucho de esto lo cuento y para mí fue un orgullo que la Armada colombiana, el gobierno colombiano, la Comisión Colombiana del Océano, Presidencia, apoyaran estas expediciones de parte del Programa Antártico Colombiano casi que con las uñas, ¿cierto? Entonces, para mí fue una cosa increíble haber sido invitada como la cronista de esta primera expedición. Ahora acaba de regresar como la 7ª u 8ª y Caracol ya llevó un equipo de periodistas que hicieron un trabajo estelar. Esta reportera Nicole con sus, se me olvidó el nombre de Nicole, una muchacha maravillosa con su equipo, eran 3, creo que lo hicieron muy bien. Claro, ellos estaban en el buque todo el tiempo y esto es lo que necesitaba pues Colombia, ¿no? Espero que lo hayan seguido muchos colombianos. Pero bueno, la Antártica nos da para un programa entero, es un continente muy importante, la gente se preguntará por qué estamos gastando plata y es porque la Antártica está íntimamente conectada con lo que pasa en los trópicos. Todos estos hielos influencian hasta la lluvia que está cayendo ahorita en Colombia y al revés. Y hasta ahora empezamos a descubrir científicamente esto y que Colombia, un país tropical, necesita saber esto
de motu propio y no lo que lean de parte de otros países. Entonces, además es una cosa, ¿cómo se llama esto? Estratégica, ¿cierto? Necesitamos, porque la ciencia que se hace en la Antártica es ciencia de primera magnitud y los científicos colombianos deben estar involucrados en esto. Entonces, Colombia tiene mucho que aportar al estudio polar. Ojalá vayamos al Ártico también. Bueno, Ángela, ya saliéndonos de las preguntas Sí. con sazón, ¿cómo empiezas a dar esa transición entre el periodismo escrito hacia el documental, hacia la escritura? Bueno, ha sido nominada a varios premios internacionales muy importantes. ¿Cómo das ese paso al audiovisual? Sí, eso es genial. Ahí lo que uno tiene que saber es, bueno, entender cómo funciona el audiovisual y entender lo que tú sabes muy bien, cómo hacer libretos y cómo hacer investigación, porque es que el libreto, como tú sabes, es la columna vertebral, y yo lo hice mucho con Discovery, pero pues lo mío era más que todo hacer la investigación para libretos de documentales geniales, y luego yo ayudaba a refinar los libretos. Entonces ese paso lo hice simplemente porque se presentó la oportunidad por alguien que trabajaba en Discovery como que me logré entroncar allí, pero yo creo que si uno le interesa, los medios audiovisuales son tal vez una de las grandes respuestas al problema que tenemos ahora en periodismo, pero pues igual alguien tiene que escribir, y alguien tiene que escribirlo bien, y alguien tiene que, es decir, porque todo lo que tú oyes que dice tan bello de la BBC, Sir Richard Attenborough, él escribe mucho, pero también otras personas lo escriben, o el mismo Cousteau, o los grandes documentalistas de ahora. El libreto es clave, porque dice lo que tiene que Claro. decir de forma, ¿no? Y naturalmente esto se combina con la parte emotiva de la música y de la imagen, pero la escritura sigue siendo muy importante. Entonces ese paso, pues es buscar. A mí me encantaría trabajar ahora en film, en una película, en películas ya features, ¿no? Películas con tema que tengan algún asomo de ciencia o de exploración. Entonces, pero pues bueno, eso ya es un salto mucho más grande. Pero otra cosa, sí, no, que te iba a decir, porque si hay otra De cosa eso muy linda hablamos después, hice- ah, ¿no? bueno, Que de ese tema hablamos tú y yo después. ok, pero hay otra cosa linda que estoy haciendo, que eso fue un proyecto hermoso del Banco de la República, que fue una belleza porque a mí me encanta trabajar también con niños, y el Banrep Cultural creó un proyecto, y yo les ayudé pues a concebir la idea de ir a escuelas, en este caso un proyecto piloto, se escogió Santander, y la idea es darles a los niños un taller y una salida de campo con un biólogo, con una ilustradora maravillosa, eh, de tal forma que al cabo de los 4 días los niños producen sus propios eh, cuadernos de campo, como lo hubiera hecho un Darwin o ¿no? un gran explorador. Y la idea es que los niños aprendan, es lindo, aprendan de su entorno inmediato, que se les lo sacamos en una expedición de un día, durante el cual pues la bióloga, que sabía toda clase de maravillas, los entusiasmaba con, ¿no? Eran dos, una bióloga y un biólogo, con todas estas maravillas de la naturaleza, pero la parte de la ciencia detrás de eso, y yo les enseñaba a escribir bonito en estos diarios, pero sin quitar el rigor científico. Entonces el resultado ha sido como un documento que cada uno dejó de su entorno, que yo les decía, dentro de 50 años este bosque a lo mejor no va a existir, o puede que exista de otra forma. Ustedes son como los que están, los ojos y los oídos de cómo es Colombia ahora en este pedacito. Entonces, esperamos que el año entrante o más adelante, pues el proyecto ya empieza pues a ser un poco más formalizado, pero ha sido una cosa muy linda y realmente una de las cosas muy chéveres que he hecho en los últimos años. Bueno, ¿cómo, cómo imprimirle a estas nuevas generaciones? Bueno, estamos en unos cambios muy veloces que ni entendemos. Hay millennials, centennials, hay un exceso de exposición frente a las pantallas, hay eh, montañas de información.
con una pizca, un océano de información con una pizca de profundidad. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos motivar, incitar a estas nuevas generaciones a que vayan a la lectura, a que encuentren sus pasiones como tú la encontraste en la ciencia, como yo la encontré en la escritura, en la narrativa? ¿Cómo trabajas ese paso? Tú estás muy cerca de estas nuevas generaciones con tus novelas juveniles, con ese trabajo que me acabas de contar fascinante. ¿Cómo hacer esto? Yo creo que es exponer a los chicos, a las audiencias. La palabra es exponerlos, mostrarles, llevarlos, eh, hablarles. Entonces, pues, en el caso del proyecto del Banco de la República, pues era muy obvio y de hecho de allí salieron algunos ejemplos de muchachitos y muchachitas que escriben y dibujan e ilustran como Los Ángeles. Es decir, yo sé que, es decir, uno cree que no, pero si uno le da una guía, entonces exponerlos, llevarlos. A mí, yo misma me llevaba sola a los lugares. Yo quería hacer algo y yo trataba de llegar al sitio. Y yo pienso que hay muchas instituciones que lo hacen muy bien, pero sería genial tener más ayuda y exposición de sacar a chicos del colegio en salidas de campo, por ejemplo. Eso es ¿no? Eso es una idea, pero la otra, pues es también fascinar a la gente, eh, es simplemente fascinar y mostrarles algo que no sabían. Es decir, por ejemplo, me ha pasado que con estos 8 novelas que mencionabas tú, que se llaman Juntos en la Aventura, yo empecé a escribirlas en el 2004. Por decirte que después pasaron 10 años y yo iba a los colegios y hablaba con los niños o los chicos de, ¿qué tendrían? No sé, 10 años, 11, 12, que leyeran esas novelas. Pasaron 10, 15 años y a veces recibo por Facebook estos mensajes. Oye, ¿tú te acuerdas de mí? Yo estaba en este colegio. Yo era la de las gafitas rosadas. ¿Te acuerdas? Yo, claro, corazón. Eh, mira, tú me inspiraste y entonces yo me fui a estudiar mangrales. Estoy en Australia haciendo un doctorado sobre manjares. Entonces he podido tocar unas poquitas mentes, como unos 20, 30 niños en los últimos 20 años. Y es una belleza, ¿no? Se han dedicado a la ciencia, pero otros se han dedicado también a la lectura y me comparten. Hay unos que están muy preocupados por el cambio climático y me escriben y me dicen, estoy aterrado, mira, yo vivo en esta ciudad, en la costa atlántica de Colombia, ¿qué va a pasar conmigo? No, corazón, no te preocupes tampoco, pero ¿cuál es el arma? Conocimiento es poder. Tienes que entender y aprender qué pasa. Entonces, eso ha sido muy bonito. Hace una semana saqué un artículo en El Tiempo que yo le mandé al editor de A Fondo, que es con quien me entiendo allá, y le dije, mira, tengo una idea que no es noticiosa, no es nada. Es decir, simplemente lo que quiero es maravillar a la gente mostrándoles 3 criaturas marinas raras, punto. ¿Y por qué son interesantes? Entonces, una en la superficie, una en la mitad, entre 2 aguas y una en el fondo. Una vive en Colombia y las otras no. Y lo sacamos y pues la gente leyó y me escribieron mucho después. Simplemente le pusimos la biosfera inexplorada, porque el océano no conocemos pues mucho. Entonces saqué un animal que se estudia en Colombia, de hecho uno de los grandes biólogos amigos míos estudia, es un gusano marino, que uno dice un gusano que jartera, y son geniales. Los poliquetos, esa vaina es como de otro planeta. ¿Cierto? Entonces lo que te quiero decir es que la idea es exponer y la gente pues se interesa. No vamos a lograr que todo el mundo se interese igual, no, a uno les va a importar un chorizo, pero pues sí, ¿qué hacemos? No importa, uno no puede ser un evangelizador, ¿no? Uno, la cabecita que se interese, pues es la que se interesa y tú trabajas con ellos. Eso sí, no hay lector al que yo no le conteste una pregunta, al que no le dé alguna ayuda de lo que necesite, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, sería genial poder seguir llevando a los pequeños y a la gente, a los tomadores de decisiones, llevarlos también a que se remanguen las mangas y metan la mano en el barro por algún tipo de investigación. Eh, es, y no es fácil, pero pues yo creo que la
redes sociales ayudan mucho, yo creo que programas como el tuyo, porque pues eso es lo que se consume, uno tiene también que ser realista, entonces pues hay que, hay que tener la profundidad cuando la puede uno dar, pero necesitamos atraer, o sea, en TikTok y en Claro. Instagram la gente pues lee de todo, ¿no? También, sí, es, mira, incluso hasta en el entretenimiento, es decir, las canciones, la música, uno puede perfectamente atraer con un tema, se ha demostrado. Hay una canción, una canción de rock genial que se ha vuelto famosísima entre muchos nerdos y en otros no nerdos como yo, sobre el acelerador de partículas en el CERN, en Suiza, que es donde inventaron el Internet. Pero Nick Cave. no, es que eso es genial, se llama CERN. Entonces es un video, haz de cuenta un video de rock. Y, y entonces Sí. los 5 investigadores con sus batas blancas geniales y con su casco, casco duro. Y entonces ellos empiezan a hablar así, porque esto pasa con las partículas subatómicas y la música genial. Eso fue genial, eso tiene ya como 15 años. Después Harvard se copió y sacó uno sobre genética, creo. Ah, El punto es que yo creo que hay que darle a la gente servirlo en el plato y en el estilo en que uno crea que pueda agarrar. O sea, ¿cierto? A mí en el mismo David Bowie, por eso yo te mandé ese video. claro. David Bowie tiene esa canción Face Oddity. Major Tom, sí, claro. Entonces, Sí, Earth, entonces es todo cómo se vive en el espacio. Usted comienza, ya me comí mis pastillas de vitaminas, o sea, es proteínas. genial. Sí, es... Y yo pensé que me estabas hablando de Nick Cave and the Bad Seeds, que tiene una canción que se llama Higgs Boson Blues. esa también la he oído. Sí, claro, 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 Claro. que es genial. Yo no sé, yo digo, no, es decir, sí. Y también esa fascinación que tenemos hacia personajes como Brian May, Uh-huh. Es maravilloso. Sir Brian May, Hay gente que es guitarrista, muy, muy buen influenciador y que son científicos y son son estupendos. científicos, por ejemplo, este genio, el cantante de Iron Maiden, Ajá, que es bravo. PhD, Ya, es el piloto del avión de Iron Maiden, es un es genio, un genio. ¿cierto? Entonces, son personas que nos van Pero mira, mostrando ¿cómo cosas. será lo que Dime. tú dices? Ahora que me lo traes a la mente, que hace 3 semanas la NASA me llamó porque están teniendo problemas de audiencia. La NASA, o sea, uno se imagina en español, es decir, en los dos, pero ellos una vez al año se reúnen todos los capos de la NASA, como digo yo, los directores de comunicaciones de cada centro de la NASA, que son como 10 centros, y se reúnen en una especie de retiro para ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacemos para que la gente nos oiga más? Y entonces, a través de una amiga que trabaja, que es la directora de comunicaciones en español de la NASA, María José Viñas, una española maravillosa, me dijo, oye, necesitan alguien que les dé como una conferencia sobre cómo tú atraerías más hispanos. Y entonces, pues una de las cosas que salió a relucir es hacer un canal de WhatsApp, por ejemplo, o usar más esto que estamos haciendo. Eh, ellos también tienen problemas porque cómo compite uno con Taylor Swift. Entonces, ellos querían saber, los hispanos de Estados Unidos, ¿qué onda con ellos? ¿A qué se interesan? Les dije, mire, yo no sé, solo les sé decir que los hispanos, o sea, que la gente de Latinoamérica, uno le nombra a la NASA y para la gente en Latinoamérica es como, wow, el Everest, es como me interesa, ¿no? Entonces, pero hay que ver porque Sí, es más joven a lo mejor y hay maravillas de influencers y de grupos y todo, pero es para decirte que la NASA también tiene ese rollo, no solo nosotros. imagínate, si la NASA está con ese problema, Imagínate tú. uno, uno es un simple mortal. Ángela, yo creo que podríamos quedarnos horas conversando.
lo cual sería genial. Pero obviamente algo, pues sí, ¿cómo es que es? Si corto, si breve, doblemente poderoso. Bueno, sí. Pero hay dos temas. Tú ya tocaste uno de manera tangencial, que es el cambio climático, Sí, y hay otro tema que nos tiene muy preocupados a la humanidad en general, que es la inteligencia artificial. sí. Cuéntame cómo estás viendo tú ese par de temas, dónde ves amenazas, dónde ves oportunidades. En ambos veo de las dos. El cambio climático es el tema del siglo. Es el tema del siglo, el tema más importante que ha tenido la civilización humana desde que éramos una célula que se dividió, se volvió mata y después mico, lo que quiera. Bueno, es el tema más importante y los medios son los que tienen que aprender a contarlo de forma que no nos aburra porque la gente ya está harta de oír que nos vamos a fritar todos, de que sí, es verdad, pero entonces hay que encontrar formas constantes de contar el tema de mil formas de tal manera que no sea tan obvio, ¿no? Pero que uno llegue a la conclusión, hijo, el diablo, esto es cambio climático, ¿no? Entonces, desde la historia de los cactus que estoy haciendo para Nat Geo hasta cualquier otra cosa. Entonces tenemos que aprender a contarlo y ahí es donde a ver qué tan creativos somos y cómo le llegamos a la gente a través. Entonces ahí es donde la literatura creativa, el cine, las canciones, la poesía puede hacer mella donde otras cosas no. Entonces hay que llegarle a la gente al corazón y a la mente, al tiempo. La cuestión de la inteligencia artificial, yo creo que uno tiene que aprender a abrazarla, pero como a los enemigos uno tiene que tratar de conocerlo. Lo que uno no puede hacer es cerrarse a la banda y decir, esta vaina nos va a matar. No, no, pues es decir, al fin y al cabo la creamos nosotros, tenemos que aprender a usarla como se debe. Por ejemplo, yo la uso muchas veces para pedir información sobre qué se sabe sobre los cactus de tal país. Y ¡pum! Me saca de todo. Ahora yo tengo que ver, esto es paja, esto no es paja, esto es inventado, y ahí es donde el olfato de sabueso un poquito como cabeza y de estar uno con el bombillo prendido, esta vaina, no, porque es que hasta ahora la inteligencia artificial hasta ahora tiene información que creo que como hasta el año pasado o algo así que de lo que ve en internet. Eso va a cambiar, está cambiando exponencialmente, se va a poner increíble, es asustadora, lo que llaman el deep fake. En este momento tú y yo podríamos Sí, ser elementos de la inteligencia artificial y como si fuéramos personas de verdad y eso va a seguir. claro. Necesitamos La generativa. oyes, eso sí, no, mira, los videos que yo he visto de gente, es decir, podrían coger tu cabeza y la mía y ponerla en otro lado y todo el mundo jura que somos los dos hablando y eso, Sí. que pasa, pasa. Es cuestión de cómo vamos a agarrar ese toro por los cachos. Yo creo que la respuesta es información, mejor dicho, conocimiento es poder. Si uno se deja ahí que le laven la cabeza, uno tiene que investigar, ser inquieto, lea la ciencia. ¿Cómo es? ¿De cómo nació la inteligencia artificial? ¿Qué rollo? Es decir, yo lo vi nacer en MIT cuando estaba ya en el año 2000. Pues lo vi, nació hace antes, pero lo vi en formas muy interesantes y uno, wow, uno ya sabiendo las bases dice, ok, pero también hay que saberla usar. Y no, ese tema da para mucho y son los próximos trimillonarios, billonarios y más. Eh, pues sí, es muy interesante, es muy interesante. O sea, a mí me parece fascinante. Eh, Claro, claro. Y para concluir, antes de pues, que si quieres tener algunas palabras o algo, antes, ¿la ciencia ficción uh -huh, le le ha producido uh daño -uh. o ha sido beneficiosa para A la ciencia mí y me, para la difusión a mí me científica? parece que la ciencia ficción es genial. La ciencia ficción incluso ha tenido avances antes de la ciencia. Todos sabemos, ¿no? Star Trek, Star Trek tuvo muchos avances antes que existieran. De hecho, fue un estímulo para que los científicos dijeran, ve, yo me inventé eso porque lo vi ahí en la película. Entonces,
por ejemplo, el último libro, el problema de los tres cuerpos, que está ahorita Claro, yo lo leí hace 2 años, es una maravilla. así, Eso es genial, sí, genial. Es decir, tiene cosas como que, y vaya uno a saber por qué no, cogen los cuerpos humanos y les sacan todo el líquido y los guardan como en rollitos, y por qué eso no puede pasar en el futuro. A ver, si uno creía que no. Entonces, hay ideas y hay cosas interesantes, y sobre todo que estimula a los futuros científicos y nos abre un poquito la mente. Claro, y hay cosas que sí serán imposibles, pero son muy divertidas. A mí siempre he leído a Asimov y los de ahorita, ¿cierto? Este chino es una maravilla y tantos más. sí, De hecho, yo creo que la ciencia ficción debería ser más prevalente en colegios, estudiarse más, y es un elemento muy interesante para transmitir ciencia. Así que, sí, chévere. sí. Bueno, Ángela, Ok. muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy seguro que podríamos hablar horas eh, compartiendo en este espacio toda esa visión tan interesante, toda esa parte creativa. Me encanta esto de que tienes a los demonios de amigos, una gran solución y bueno, algunas palabras Claro finales. que sí, Andrés. Primero, me encanta, nos conocemos hace rato, me encanta, y a ti también te felicito porque tú has tenido también unos avances muy lindos en tu carrera, así que avanti, avanti. Y Ok, nada, que hay que seguir. Y uno tiene que tratar de mantener esa pasión que cuando llega un proyectico chévere y uno la agarra, yo qué felicidad. Entonces, es por ahí mantener esa pasión, por más que suene a cliché, no es genial. Y a veces pasa que uno hace como muchas vainas al tiempo. A veces he aprendido que me echo para atrás un poquito, me siento un ratico aquí, o voy para el parque o para la playa, ay, y como que me pongo la mente más ociosa, porque a veces pasa que tenemos mucho ruido en el cerebro y no alcanzamos a crear lo que sí. toca. Entonces por ahí es como que tranquilidad. Tres cositas así muy rápido. Lo primero, It's Bloodixer, no sé, pregunta que si queda grabado. Claro, tienes que seguir a Ángela Posada Swafford en Instagram. En el Instagram de ella va a quedar y también en el mío. Sígueme, Lopera Sánchez, escritor. Me parece genial. Y La misma pregunta. bueno, perfecto. También va a estar en YouTube. Ah, Yo lo subo ok, ahora más tarde. good. Y otra cosa, no hablamos de la pandemia. ¿Cómo te fue en la pandemia? Regio, no, más de buenas. Yo me había ido a Cali a visitar a mi hermana en un viaje de 3 semanas con una maletica así. Y llegué allá y me quedé 15 meses feliz, dichosa, porque estábamos en la casa de ellos como rural. Entonces, pues, no, pues es decir, yo estaba como protegida por una campana de cristal. Mejor dicho, ni vi la pandemia, sí, complicado, y vimos disturbios en Cali, la vaina de la máscara, pero ¿para qué te digo que no? Pero aprendí, uno aprendió, ¿no? Yo como periodista sí dice, Dios mío, aprendí al tiempo que los científicos íbamos aprendiendo cosas que uno creía que Claro, tenía que quitar, limpiar las suelas de los zapatos, ¿no? Ay, Dios mío, no, es a que la de la, manos. eso sí me parece genial, que estamos ahora más limpios, espero, como sociedad. Sí, sí, Entonces, sí, era así. pero Sí, difícil. Y sí vi gente que le fue muy mal, grandes, un par de amigos que los amaban tiernamente y grandes deportistas, y ¡pum! Se fueron como velitas en la primera. Uno no puede creer qué enfermedad tan traicionera. Y los que vienen, porque hay un libro que yo escribí de esos, que se llama El enemigo invisible, que es sobre un virus, y lo escribí 5 años antes de la pandemia. Y lo que me dijo ese experto es, vienen más. Vienen más porque es cada vez que estamos metiendo las manos entre las selvas o se está derritiendo el permafrost y hay un curvo de virus enterrados en el hielo de hace tiempo, lo mismo que hay un montón de virus que están en la selva. ¿Y quién nos manda a ser tan bestias? De meter las manos allí donde no, pero y entonces el calor también va a despertar cosas como el mimivirus, que es el virus más grande que ha existido. El mimivirus. Sí, wow, bueno, eso es. tremendo.
Ángela, qué gusto, te mando un gran abrazo, la buena estrella para ti y a todas las personas que están viendo La Sazón de los Creadores. Los invitamos a que sigan a Ángela, que miren, o sea, que lean sus fantásticos artículos, novelas, investigaciones. Y bueno, que nos seguimos viendo en La Sazón de los Creadores. De acuerdo. Ángela, un gran abrazo y muchas gracias por aceptar esta invitación. Mismo, a ti por llamarme. Me encanta que haya sido el momento de volverte a ver porque llevábamos tiempos. Y a todos los amigos por ahí, bueno, aquí estoy, aquí estoy. Un beso a todo el mundo. Le doy Chao. a la X y ya quedó. ¿Aquí? Sí, ¿Apago? sí, Ok. sí, Bueno, sí, sí. Y yo ahora te mando una invitación como colaboradora del video y entonces queda alojado también en tu Instagram. eso, no, buenísimo que me des la clase porque como verás todavía me falta. Ok. Un beso Perfecto. al mundo. Chao. Ahí, con pasión.